del Comité del Congreso que investiga el ataque al Capitolio. El pasado jueves se realizó la publicación del informe de 814 páginas, el cual fue el resultado de una intensa investigación de aproximadamente 18 meses sobre los hechos ocurridos en Washington el 6 de enero de 2021. Los 9 miembros han compartido con los medios las transcripciones originales de las entrevistas con algunos de los testigos más relevantes del caso. Uno de los testimonios más relevantes es la acusación que incluye revelaciones ocultas en cientos de páginas de 4 conversaciones con la asistente Cassidy Hutchinson, quien le dijo a la vicepresidenta del comité, Lisa Cheney, que vio a quien fuese su jefe en ese momento, Mark Meadows, quemando documentos en la chimenea de la residencia presidencial en diciembre y la primera quincena de enero. Mark Meadows para entonces se desempeñaba como jefe de gabinete de la Casa Blanca. El intercambio apareció en la página 41 del primer documento, que estuvo disponible el martes. Cheney interrogó a Hutchinson, quien apareció en una de las audiencias televisadas más notorias del comité el 28 de junio, sobre los 187 minutos entre la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, en lo que éste llamó a miles de simpatizantes que marcharon en Washington para un mitin que culminó en un violento ataque contra el Congreso, cuando se confirmaba la victoria electoral de Joe Biden, y el presidente republicano finalmente invitó a la multitud a cesar e irse a casa. Durante la declaración de la testigo fueron incluidas preguntas tales como: ¿alguna vez viste a Meadows tirar los papeles a la chimenea? A lo que la testigo responde: sí, señora. También preguntaron: ¿con qué frecuencia? A lo que la testigo respondió: es difícil de decir, tal vez 1 o 2 veces por semana, 1 docena de veces, tal vez más, desde diciembre hasta mediados de enero, cuando encendemos la chimenea. Le gusta alimentarla con leños todo el día. Finalmente, una de las más importantes preguntas: ¿puedes explicar por qué lo hizo? Según la testigo, nunca le pregunté eso, dijo Hutchinson en una serie de 4 entrevistas el 17 de mayo. También afirmó que no tenía forma de saber si los documentos eran originales o copias. Las acusaciones fueron reveladas en informes separados este verano. Estas aluden al congresista republicano Scott Perry. La ex empleada de la Casa Blanca recordó que la quema de documentos ocurrió varias veces después de que Meadows se reuniera con él. Dichas juntas fueron relacionadas con la participación en los esfuerzos de Trump por anular los resultados de las elecciones presidenciales de Biden. Aunque los jueces han rechazado la teoría del fraude electoral más de 60 veces, Trump y sus seguidores se aferran a ella durante más de 2 años. La semana pasada, Hutchinson le había dicho al comité que se sentía presionada por su ex jefe y las circunstancias para evitar que testificara. En la última serie de transcripciones, también se la ve relatando varias conversaciones en la Casa Blanca, en las que se confirmaron movimientos conspirativos. Con el nuevo Congreso a punto de tomar posesión el 3 de enero, la comisión del ataque al Capitolio tiene contado el tiempo. Sin embargo, en Washington dan por hecho que llegarán al final para seguir difundiendo el mensaje que queda en sus manos. Mientras tanto, 6 editoriales corren contrarreloj para publicar el libro de 814 páginas, que compila 18 meses de investigación e incluye más de 1000 entrevistas como la de Hutchinson y cerca de 10.000 artículos. Como siempre, te invitamos a dejar un muy respetuoso comentario sobre el tema.
No olvides apoyarnos con un like, suscribirte y activar todas las notificaciones de tu canal Objetivo 23.